Ok, hola, muy buenos días. Para mí es un honor poderme dirigir a ustedes desde aquí, desde Oaxaca, de la Universidad Mesoamericana, en una experiencia de narración maravillosa para mí por haberla vivido y por haber sido testigo de lo que ha representado para la universidad en estos últimos 10 años el aspecto de la investigación. Precisamente hace 10 años, la arquitecta Leticia Asensio, quien fuera nuestra directora general académica y fundadora de esta universidad, en una incursión académica que hizo por Canadá, conoció a gente extraordinaria, personajes de una fuerza intelectual y de trabajo increíbles, como lo fue Jorge González, o como lo es Jorge González y Jesús Galindo, quienes nos regalaron una maravillosa interpretación de la realidad respecto al mundo académico y al mundo de la investigación. Fue así como maestros de la universidad, coordinadores de las diferentes licenciaturas en aquel entonces, fuimos invitados a un diplomado que tenía por título un diplomado en Comunicación, Cultura y Sociedad. Constaba de 18 cursos de 20 horas cada uno, todos los fines de semana, durante un año y medio prácticamente, y fue conocer a gente extraordinaria como Marta Rizo, como José Amos Urrutia, por supuesto, la maestra Carla Covarrubias, a nuestra querida maestra la doctora Lupita Chávez. Conocimos también a Salvador Arana, Samuel Martínez, una serie de personalidades pues muy fuertes en el mundo académico y de la investigación, y que tuvimos esa gran oportunidad de estar con ellos. A lo largo de todo ese tiempo estuvimos, digamos, como al tanto de lo que era realmente abrirnos a un mundo nuevo en la perspectiva de la investigación. Escuchar a Jorge González hablar de que la investigación debe tener un fondo, una intención más comprometida, una situación para construir y para compartir, era en realidad considerar nuevas formas de pensamiento en hacer investigación. En ese entonces, la directora general académica y el rector, el doctor Marco Antonio Moreno Nishizaki, asumieron todo el compromiso de generar en la universidad algo que a lo largo de estos 10 años hemos seguido construyendo, que es la cultura de investigación. Y fue tal la decisión de en realidad asumirla como tal, que se tuvieron que cambiar incluso todos los planes y programas de estudio que tenían que ver con la investigación en la universidad. Lo que es la cultura de investigación se insertó como un quinto elemento dentro de lo que era el proyecto general y académico de la universidad. La Universidad Mesoamericana, en su proyecto académico, tiene elementos básicos muy esenciales que han hecho de este proyecto lo que es. Estamos hablando de una planeación académica, de una enseñanza personalizada, una evaluación continua, por supuesto la propuesta académica, que son todos nuestros planes y programas de estudio, y al agregar el elemento de cultura de investigación se hizo una obligación para todos los que hacemos la universidad en las aulas, considerar la posibilidad de que los alumnos tuvieran una claridad respecto de qué es la investigación, para qué sirve. Y entonces fue maravilloso, después de ese diplomado, generar toda una especie de acciones que comandó en ese entonces también el maestro Samuel Martínez, para que los maestros que impartían las materias de investigación pudieran tener toda la información necesaria y pudieran tener incluso toda la capacitación para que el universitario entendiera que investigar era un asunto casi biológico, entender que el cuestionarse el mundo, que el hacerse preguntas era una situación inherente prácticamente a alguien que quería hacer universidad, a alguien que se quería matricular en una universidad. Se comenzó entonces a hacer una serie de visitas por parte del maestro Samuel Martínez, una vez con los programas todos reformados, a leer mucho, a capacitarse mucho, pero también a la par estaba sucediendo algo muy interesante, este asunto de la cultura de investigación en dos vías. Por un lado, el grupo GASI, el grupo de acción en cultura de investigación, estaba capacitando, digamos, de manera permanente y de manera muy activa a
los maestros en la investigación. Se estaba haciendo una investigación en paralelo participando con FOSIP, y por otro lado se estaba aterrizando ya la cultura de investigación hacia el ámbito académico. Entonces eran dos acciones que en paralelo estaban avanzando, y creo que en las dos partes se tenía, digamos, un momento como de encuentros y un momento como de tomar cada quien sus acciones. Posterior a este año y medio prácticamente, que también estuvo el maestro Samuel Martínez capacitando a los maestros en todas las técnicas de investigación que se tenían que dar en los programas, se realizó por ahí un encuentro con las 3 universidades. Esta universidad, la Mesoamericana, tiene 3 planteles, uno en San Luis Potosí, otro en San Juan del Río Querétaro y este que es la matriz Oaxaca. Y recuerdo con mucho afecto un encuentro con las 3 universidades, precisamente un encuentro de investigación en donde se tenía que replantear hacia dónde se seguía el asunto de la investigación del grupo que en ese entonces estaba participando y cómo se podría dar mayor, digamos, mayor certeza y solidez a la cultura de investigación en el ámbito académico. Entonces surge el grupo GEIUMA. Una vez determinados los linderos o los caminos hacia donde se tenía que ir, surge en la universidad ya con ese nombre el grupo emergente de investigación de la Universidad Mesoamericana, el GEIUMA, y es a partir de ahí donde el GEIUMA participa también de una manera muy intensa en la generación de la cultura de investigación, con una serie de cursos para todos los maestros, absolutamente comprometidos, porque ellos ya tenían toda la preparación de todos estos 18 cursos y era como replicar en la universidad con los demás maestros estos cursos que les permitieran a ellos entonces entrar en una sintonía general para poder llevar a las 9 licenciaturas, digamos, un solo sentido, un solo esquema de la investigación. Ha sido arduo el trabajo, estamos hablando prácticamente de que esto ha sido una intención que ha llevado 10 años hasta la fecha. Y ¿qué ha sucedido? Que también después de ese encuentro de investigación se llevó a la tarea a todos los coordinadores de tratar de identificar en cada una de las materias que se imparten en los diferentes planes de estudio de las licenciaturas, aquellas materias que podían incluir, ¿sí?, técnicas de investigación, ya sea de recopilación, de interpretación o de análisis, se identificaron, y eso fue muy importante para que entonces entendiéramos que absolutamente toda la enseñanza universitaria tiene que ver con el asunto de la investigación. A hoy día lo que estamos haciendo es tener mucho cuidado y seguir comentándole a los alumnos que es importante siempre saber desde dónde se habla, la referenciación en los trabajos de los alumnos, el cuidado que puedan tener en las diferentes técnicas de investigación que ellos hacen uso, como la documental. Ha sido, creo que una labor que el grupo de investigación, el GEIUMA, tiene en la universidad. Digamos que son como los vigilantes de eso, y además son los guías. Hemos recibido de ellos muchísima capacitación y además, lo digo con profundo orgullo como directora de esta universidad, ha sido para mí maravilloso ser testigo de estos 10 años y del crecimiento que este grupo ha tenido a lo largo de este tiempo y de lo que ha implicado para la Universidad Mesoamericana el hecho de que ellos estén siguiendo y continuando con este trabajo. Entonces, a manera muy corta, he narrado a lo mejor cómo ha sido el establecimiento de la cultura de investigación. Puedo reafirmar con toda seguridad que fue como un parteaguas. Podemos hablar de la Universidad Mesoamericana antes de este diplomado y después de este diplomado. Creo que finalmente se incursionó en otra manera de ver el conocimiento. Seguimos entusiasmados con lo que sigue pasando y aprovecho el espacio que tengo porque ha sido muy bueno, ha sido muy sano, ha sido quizá muy coadyuvante las visitas de la maestra Carla Covarrubias y su guía y su apoyo decidido que ha tenido para con la Universidad Mesoamericana, y no puedo dejar tampoco de agradecer todo el apoyo que hemos recibido de la Universidad de Colima en este sentido, y creo que este encuentro que hemos tenido ha sido muy fructífero, y nosotros aquí en la Universidad Mesoamericana esperamos
que por supuesto siga habiendo frutos de esto. Vuelvo a repetir, estamos muy entusiasmados con lo que ha logrado el grupo de investigación y con lo que se ha logrado en la universidad, y sabemos que los retos que siguen son amplios, son muy grandes. El hecho de hacer cultura de investigación es un trabajo que nunca termina, y estamos conscientes de eso, y que estamos además decididos y animados a continuar en este camino. No queda otra cosa más que felicitar principalmente a Culturas Contemporáneas por todo este recorrido que ha llevado, y agradecer también la invitación que nos hace al Grupo Emergente de Investigación de la Universidad Mesoamericana respecto a poder hablar y compartir con ustedes un poco de lo que ha sido este recorrido, ¿no? Al momento que escuchaba yo a la maestra Marta, me llega una serie de imágenes de muchas cuestiones dentro de lo que es el diplomado, así como mucho del trabajo que se hizo directamente con Jorge González y Jesús Galindo, ¿no? A mí me toca hablar un poco de este proceso que fue directamente práctico, que fue el inicio del proyecto FOSIP. El proyecto FOSIP, que no es otra cosa que llevarnos, como bien lo decía Jorge González en ese momento, era llevarnos al campo, a patear la calle, a irnos a hacer trabajo de campo en la investigación, así como llevábamos a la par el diplomado GASI. Era irnos a hacer un poco este proceso de investigación directamente en la calle. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo siguiendo la metodología del FOSIP, fue hacer cartografías culturales. ¿Qué implicaba hacer cartografías culturales? Era ir a registrar tanto los ámbitos de lo que había sucedido en la ciudad, esas huellas que dejaba a veces el edificio o la práctica en algún espacio en específico, y poderlo registrar. Lo fuimos haciendo a través de un buen tiempo, con compañeros que se fueron integrando al grupo emergente de investigación, así como otros que en este mismo proceso fueron saliendo, ¿no? El grupo se fue conformando directamente con profesores de la universidad, y fue ir a la calle a poder capturar esta información, un trabajo muy fuerte que se hizo en diferentes campos en los cuales se trabajó, pero principalmente en las áreas de mayor fuerza fue el campo de religión, y también como fueron algunas otras áreas en las cuales se fue trabajando. ¿Qué implicó esto? Era ir a los lugares, a veces lejanos, en los cuales había que registrar, había que entrevistar a algunas personas, conocer a lo mejor algunos líderes en diferentes campos, y preguntar qué había sucedido en tal lugar, cómo se había desarrollado, dónde había sido a lo mejor desde la estética o la cantina de hace muchos años, hasta a lo mejor preguntar sobre lo que había ya de manera institucionalizada. ¿Qué pretendía esto? Pretendía registrar el ámbito de la cultura desde su oferta cultural y sus públicos en específico, donde las prácticas culturales iban a estar primero en fichas y después en estos mapas que aún mantenemos en el grupo FOSIP, en el grupo GEYUMA del proyecto FOSIP, y que implica registrar desde 1900 hasta 1980 todo este proceso de oferta cultural. ¿Cómo se fue dando esto? Esto se fue dando primero por una dirección con Jorge González, así como también los conocimientos que se iban obteniendo del diplomado GASI. Esto no fue otra cosa más que ir avanzando en todo este proceso en el cual nosotros aprendíamos a hacer investigación haciendo investigación, a entender cómo se entrevistaba entrevistando, a hacer una ficha y depurar nuestras bases de datos a través de lo que necesitábamos y no necesitábamos, lo que había planteado el proyecto FOSIP en sus inicios y cómo se podría ocupar directamente en el ámbito de Oaxaca. Muchas fueron las asesorías, otro tanto también las conversaciones dentro de nosotros mismos para poder entender a veces la lógica del proyecto y también poder a veces corregir algunas cosas que nosotros mismos hacíamos, muchas cosas a veces por los errores que implicaba, aunque ya muchos de nosotros éramos profesores en el ámbito universitario, muchos de nuestros errores
tenían que ver con la falta de práctica y a lo mejor ser principiantes en este ámbito, y que de repente pues estaba el apoyo de nuestros asesores. No siempre fue sencillo entender la lógica y el cansancio de ir a conseguir una ficha hasta una iglesia evangélica en una colonia, o a lo mejor conseguir los datos de una cantina en el centro histórico de Oaxaca, conocer qué había sucedido con una galería de arte, o conocer algunas otro tipo de prácticas que no aparecían ahí, ¿no? Fueron muchas las conversaciones, muchas las reuniones que evidentemente nos hicieron crecer a través de la práctica de la investigación directamente en los estudios culturales. Los estudios culturales nos llevaron a crecer hacia otros ámbitos, que no solamente fue los elementos cartográficos, sino después algo que más adelante les hablará la maestra Gisela, que fueron los estudios de familia. El proyecto FOSIP como tal plantea un proceso cartográfico, un proceso de encuesta y entrevistas que tienen que ver con toda esta opción, ¿no? Dentro de este mismo trabajo se abordó lo que fue cartografías, y se trabajó sobre todo este ámbito de hacer este mapeo en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, de esto también se generaron muchos productos, si los podemos llamar así. ¿Qué eran estos productos? No eran otra cosa más que el esfuerzo constante del trabajo directo con la investigación y directamente también con la enseñanza, que nos hizo de repente trabajar en proyectos directamente con la enseñanza, así como también empezar a generar algunos esfuerzos para aplicarlos a congresos y aplicarlos a algunos otros tipos de publicaciones. Fue así que poco a poco el grupo emergente de investigación se fue adentrando a lo que era el campo y conocer las reglas del juego, de lo que implica investigar y publicar. Y fue a través de esta práctica que nosotros fuimos enriqueciendo nuestra formación como investigadores, así como con los diplomados y los esfuerzos de Jesús Galindo, Jorge González y Samuel Martínez, que se trabajó directamente en algo que nos enorgullece decirlo, un esfuerzo de los directivos de la Universidad Mesoamericana, pero también en un trabajo en el cual esto que se le llama profesor investigador nos hacía ser profesores haciendo investigación y ser investigadores trabajando en la cuestión de la enseñanza. De esto se generaba todo lo que es el esfuerzo de cultura de investigación, así como también una serie de elementos en los cuales cada vez, afortunadamente, y se los irán platicando más adelante, nos hemos ido insertando en estos círculos de publicación y de edición, uno de ellos el gran esfuerzo que tiene la revista Culturas Contemporáneas. Gracias. Bueno, en lo que a mí me toca, quisiera complementar un poco los comentarios que ha dicho el maestro Horacio. Voy a hablar respecto a la investigación que corresponde a la segunda etapa del proyecto FOSIP, que es el estudio de historias de familia. Quisiera redondear un poquito esta parte. La parte de cartografías culturales se desarrolló con la finalidad de estudiar la dimensión material de la cultura. La segunda parte del proyecto implicaba estudiar el aspecto simbólico de la cultura. La primera parte era buscar aquellas transformaciones que habían sufrido las ofertas culturales a lo largo del siglo XX en 8 campos culturales en los que FOSIP consideraba la cultura o dividía la cultura, ¿no? Entonces, a través de los estudios de historia de familia se profundiza acerca del estudio de la parte simbólica de la cultura. Si en la parte de cartografías culturales se buscó estudiar la dimensión material de la cultura y con ello la transformación de las ofertas culturales, con las huellas que dejaban los distintos vicios, lo que es la dimensión material de la cultura. Con las historias de familia se pretendía conocer cómo los públicos que habían hecho uso de esas ofertas culturales habían ido transformando, cómo es que se había dado la libertad de elección de esos públicos para poder consumir, digamos, esas ofertas culturales. Entonces, los estudios de familia venían siendo el paquete metodológico ideal para poder rastrear esa transformación
en los esquemas de elección, en los esquemas que son las disposiciones que permiten a los públicos tomar una decisión con respecto a qué oferta por qué oferta optar. Pero también los estudios de familia nos permitieron nada más conocer esos esquemas cognitivos que se adquirían y que se adquieren en familia, sino también identificar las trayectorias individuales de las genealogías de las familias, que nos permitían conocer cómo es que a lo largo del tiempo habían sido transformadas. Entonces los estudios de historia de familia lo que nos permitían era conocer la parte simbólica de la cultura por un lado, y también identificar cómo se habían formado o cómo se había conformado esa libertad, entre comillas, ¿verdad?, la libertad de los públicos para poder elegir, para poder optar por una o por otra oferta cultural. Entonces, iniciamos en la segunda parte de los estudios de historia de familia, interesados en continuar este trabajo. Habíamos determinado de alguna manera cómo se habían transformado las ofertas culturales aquí en la ciudad de Oaxaca a lo largo del siglo XX, pero ahora nos faltaba conocer cómo los públicos habían hecho uso de esas ofertas y cómo es que se habían ido transformando los mismos públicos en sus elecciones, cuáles eran las trayectorias que caracterizaban a esos públicos, y entonces lo hicimos a través del paquete de historias de familia, ¿no?, que es un paquete metodológico que hace uso de una plataforma etnográfica y también hace uso de lo que viene siendo la metodología de la historia oral. Entonces se complementa la plataforma etnográfica y la parte de la historia oral para poder, digamos, dar a luz a un paquete metodológico abierto, flexible, cualitativo, que nos va a permitir incursionar y rescatar las memorias sociales de los individuos que forman las familias, y nos permite construir genealogías culturales desde un punto de vista también estructural, a través de un genograma, y en cuanto a las historias de vida, pues acercarnos a las familias para entrevistarlas y para conversar con ellas y rescatar pues a través de la historia oral en su modalidad de historia de vida, pues rescatar precisamente ese pasado biográfico, ese pasado histórico que de alguna manera pues influyó en la formación de sus disposiciones cognitivas, ¿no? Entonces deseamos incursionar, pero no era posible abordar los 8 campos culturales en los que FOSIP divide la cultura desde la parte del proyecto. Entonces decidimos hacerlo específicamente en el ámbito educativo, porque en ese entonces, cuando nosotros empezamos los estudios de historia de familia, que fue en el 2006, a partir de una visita que la doctora Carla Covarrubias nos hiciera por invitación nuestra para guiarnos en esta aventura nueva de investigación, ella vino, nos capacitó al Grupo Emergente de Investigación, nos direccionó para poder formar un protocolo de técnica de investigación para aplicar las historias de familia conforme al contexto FOSIP, y nos guió. Entonces vimos que esta situación en el 2006, en donde creo que no es nada ignorado por el país, fue un tiempo de crisis fuerte para Oaxaca, sobre todo dentro del área educativa, por lo que se vivió en cuanto a la crisis magisterial, que trajo mucha crisis política al Estado, económica, etcétera. Entonces decidimos incursionar en lo que venía siendo el estudio o la investigación, perdón, del campo educativo. Nos afianzamos ahí, generamos el protocolo de técnica y decidimos hacer historias de familia como segunda parte del proyecto FOSIP, pero exclusivamente dentro del campo educativo. Y entonces decidimos, bueno, pues vamos a iniciar y planteamos un objetivo. Dijimos, bueno, vamos a estudiar la transformación de las disposiciones cognitivas que se ha dado en las familias oaxaqueñas en esta ciudad a lo largo del siglo XX, y también vamos a estudiar cómo se han transformado sus trayectorias individuales, ¿no? Entonces, iniciamos el grupo. Para este entonces pues era un poco más, estaba más consolidado,
Iniciamos con 4 familias que vinieron a constituir las 4 genealogías, desarrollamos el protocolo, empezamos el trabajo de campo a principios del 2007, fue un trabajo de campo de prácticamente 8 meses, fue en agosto más o menos que terminamos el trabajo de campo, fueron visitas a las familias, entrevistas, a partir de la guía de entrevista. Desarrollamos una serie de habilidades, puesto que no todos las teníamos en la misma medida: entrevistar, observar, utilizando la plataforma etnográfica, ¿verdad?, de la observación participante, de la participación observante, la construcción de las historias de vida a través de las entrevistas, de las conversaciones día a día, visitar a las familias en todos los momentos que se pudiera, construir un genograma con ellas, sentarnos con ellas, convivir, desarrollar este genograma. Y después grabar las entrevistas, ¿verdad? Conforme íbamos platicando, grabábamos las entrevistas, regresamos. Con todo esto generamos distintos productos de investigación que nos ayudaron a crecer, nos ayudaron a afirmarnos en el uso de la metodología, tanto de la historia oral en su modalidad de historia de vida, como en el uso de la etnografía como una plataforma importante de uso en investigación ahora en ciencias sociales. Entonces nos afirmamos, aprendimos, crecimos y producimos. Dentro de los productos que nosotros obtuvimos, bueno, inicialmente pues en la construcción de las genealogías, tanto el genograma, las cintas grabadas, en algunas ocasiones videos, las fotos, distintas fichas que nosotros decidimos construir para formar un sistema de información, como fichas de vivienda y colonia, para registrar las características de las viviendas que nosotros visitábamos, de las familias, fichas de registro individual, ficha de registro familiar, fichas de tablas de registro etnográfico, etcétera. Entonces se construyeron pues genogramas, se construyó el sistema de información, aterrizamos con relatos de historias de familia, que fueron precisamente las historias de familia que se produjeron. Entonces se construyeron los relatos. Una vez que estaban los relatos, pues se procedió a la estrategia de análisis, todo esto asesorado, dirigido, visualizado de cerca por la doctora Carla Covarrubias, quien nos ayudó realmente a terminar esta formación que se había iniciado con cartografías culturales, y entonces avanzar. De manera que pues terminamos los relatos, empezamos el análisis de estos relatos de historias de familia bajo un análisis comparativo hermenéutico, y finalmente nos animamos a que todo el producto de esta investigación, que había valido tanto la pena en nuestra formación, en el aprendizaje, en los productos, pues optar por construir un libro, ¿no? Un libro que se está pues prácticamente ya editando, y del cual nos sentimos nosotros muy orgullosos. Creemos que el Grupo Emergente de Investigación ha crecido fuertemente, que se ha consolidado en todos estos 10 años, en donde hemos desarrollado 2 prácticas de investigación fuertes, tanto cartografías culturales como historias de familia. Creemos que estamos listos para poder desarrollar un trabajo pues más multidisciplinario, más interdisciplinario también, que pues nos lleve a hacer uso de toda la información que hemos obtenido. Podemos tener nuevas preguntas de investigación a partir de los resultados obtenidos, y pues tenemos material para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces yo dejo aquí mi intervención y voy a ceder la palabra al maestro Horacio para que pueda platicarnos qué es lo que hemos hecho aparte de la investigación que hemos hecho con este material. Gracias. Hablar de investigación al principio para nosotros fue capacitación y trabajo de campo. Sin embargo, creo que dentro de las grandes herencias que nos ha dejado Jesús Galindo y Jorge González es esta cultura de la comunicación. ¿Qué implicaba esto, no? Lo primero que me viene a la mente es la frase que maneja Redalic, que es que la ciencia que no se conoce no existe. Sí. Jesús Galindo diría que en no cacarear el huevo no es investigador.
pero creo que nosotros lo fuimos aprendiendo poco a poco, no fue fácil, fue entender que no había que esperar a que un producto tuviera que estar terminado final para tener divulgación de estos contenidos. Fue así que empezamos a divulgarnos de muchas maneras. Al principio, de una manera muy entre nosotros, a través de formar un grupo de correo electrónico en el cual nos hacía comunicarnos de manera directa, retroalimentando nuestros avances, así como nuestras posibles conclusiones respecto al trabajo de investigación. Así como fue creciendo, podemos sentirnos orgullosos por muchas cosas, dentro de esas, un orgullo que es compartido con nuestros asesores, así como con los directivos, porque si no hubiera sido con el apoyo tanto de Jorge González, Jesús Galindo, Samuel Martínez, así como también el apoyo de nuestro rector, Marco Antonio Moreno Nishizaki, como en este caso la decía Marta Chandomit como directora, creo que esto hubiera sido un poquito complejo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hemos podido publicar tanto a nivel local, municipal, online, en congresos en línea, así como en congresos a nivel internacional, como pudo haber sido la visita a Praga, o en algunos otros lados como Guadalajara o México, en los cuales hemos podido dar a conocer nuestros resultados. Esto no se queda ahí, mucho también de lo que aprendimos es esta cuestión de la cibercultura y poder entender que el mundo es un mundo globalizado y que a través de comunicarnos podemos también entendernos y también a través de entendernos podemos enseñarle a los demás lo que nosotros estamos haciendo. Eso como una experiencia de compartir más que de enseñar. ¿Cómo se fue dando esto? Se fue dando en un inicio con una página web que primero implicaba una cuestión netamente gratuita y una página web que después se fue construyendo en un ámbito muy estructurado. Muy estructurado ¿en qué sentido? En tener secciones, incluso alguna vez tuvimos el intento de una revista en la cual editábamos números cada determinado tiempo, así como de repente vimos la necesidad de compartir, no solamente tener investigación, sino también tener productos de la enseñanza, que eso nos ayudaba muchísimo para con nuestros estudiantes, conocer cómo se hacía un proyecto de investigación, una investigación documental. Quien contribuyó mucho a este proceso de virtualizar los documentos fue el maestro Antonio Bertier, ¿sí? Que fue uno de los que inició la página web, así como también empezamos a incursionar en algunas otras cosas. Tenemos ahora una página web institucional que implica el GEIUMA, ¿sí? Nos pueden buscar en la red así, como GEIUMA, con G. Y tenemos también, entendemos que también el público dentro de la cuestión online tiene también diversidad y no todos leen una página web, algunos consultarán y descargarán contenidos. Tenemos un blog. El blog plantea tener un comentario cercano hacia lo que estamos sucediendo, a lo mejor hacia algún producto o la referencia hacia algún autor o incluso algún libro que estemos trabajando. Esto nos hace tener una página web, un blog, así como página en Facebook y página en Twitter. ¿Para qué hacemos todo esto? Creo que una de las maneras en las cuales lo aprendimos, no sé si lo aprendimos bien o lo aprendimos mal, pero es poder entender el contacto con los demás, el poder entender que los estudios culturales, la historia oral, así como la investigación en pleno, se da a través de la divulgación de estos mismos productos, que la gente nos pueda retroalimentar y eso nos puede ayudar mucho. Es así que a partir de eso nosotros intentamos divulgarnos tanto en el ámbito científico, en el académico, como una magnífica opción que nos fue enseñada, que es el trabajo a través del trabajo en Internet. Es parte de la divulgación de lo que tenemos y los invitamos también a que consulten nuestros contenidos en web a través de nuestro Facebook, de nuestra página en Twitter, así como nuestro blog y nuestra página web. Bien, pues no nos resta más que agradecer esta posibilidad que tuvimos de dirigirnos a ustedes, de que ustedes supieran que en la Universidad Mesoamericana, aquí en Oaxaca, se está haciendo un esfuerzo muy importante en cultura de investigación y que ese esfuerzo también es gracias al apoyo que hemos tenido de gente que está muy preocupada porque el conocimiento en realidad sea un detonante en este país. Quiero agradecer a nombre de la comunidad universitaria de la universidad aquí en Oaxaca y seguramente en el plantel San Luis la gente que tuvo esta oportunidad de conocer, muy especialmente a la doctora Carla Covarrubias, todo su acompañamiento, toda su guía, todo su esfuerzo,
Agradecer también la posibilidad que tuvimos a través de este convenio que la universidad firmó para poder aportar en la edición o en la edición de la revista. Agradecer infinitamente a Genaro Centeno toda su caballerosidad, toda su atención, toda la buena disposición que ha tenido para con nosotros y en realidad ha sido recíproco. Agradecemos muchísimo ese contacto que se tuvo y también que nos hayan considerado para que nosotros fuéramos parte de ese gran esfuerzo que es la revista, que ahora está cumpliendo 25 años y que de todo corazón les deseamos que seguramente ahora que incursionen en algunas otras posibilidades con la revista, queremos estar ahí con ustedes y yo creo que va a ser un esfuerzo mutuo muy importante. Y también quiero aprovechar porque sé que del otro lado se encuentra la maestra Lupita Chávez, agradecerle desde aquí el hecho de que nos esté escuchando, la recordamos muchísimo en esa posibilidad que tuvo de estar con nosotros. Agradecer por supuesto la presencia de alumnos y sobre todo sé que se encuentra también del otro lado la doctora Vergara, que es la directora de la Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias. En realidad, para nosotros aquí en la universidad ha sido muy bueno el compartir esta narrativa, este momento, y que creo que estamos haciendo cosas juntos y que bien vale la pena pues también felicitarnos ambos por esa posibilidad. Muchísimas gracias y bueno, seguro seguiremos en contacto. Muy buenos días. Gracias.